escritura, Gálatas capítulo 5, versículo 25, y este mensaje redunda en el mismo tema que hemos estado estudiando ya por varias semanas. ¿Se acuerda? Gálatas 5, 22, 23, que es el fruto del Espíritu Santo. Ahora, este es como una continuación, ¿verdad? Y yo le he titulado a este tema Caminando en el Espíritu de Dios. Y dice Gálatas 5, 25. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice de esta manera: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Vamos a repetirlo otra vez. Si el Espíritu con mayúscula nos da vida, andemos guiados por el Espíritu con mayúscula. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que cada uno de mis hermanos pueda recibir esta palabra con gozo y que haya fruto, Señor. Una vez más te pido que no sea yo hablando, sino tú a través de mis labios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Aquí tenemos una simple instrucción que da el apóstol Pablo. Nos está diciendo en términos muy sencillos: si el Espíritu está viviendo dentro de ti, pues entonces dale el control total de tu vida. Amén. El Espíritu Santo fue enviado para ser nuestro guía constante y nuestro guía infalible. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nunca se va a equivocar. Amén. Infalible es que Él no va a fallar. Amén. Así que nuestra confianza tiene que estar depositada ahí. Él habita en todos los cuerpos de los que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. El Espíritu reclama nuestros cuerpos como lugar de su domicilio, reinando en residencia en nuestros corazones. La mayoría de los cristianos no tenemos problemas en aceptar que el Espíritu Santo nos guía hacia Jesús. Y no tenemos ningún problema creyendo que el Espíritu está obrando continuamente dentro de nosotros. Casi todos le hemos llamado un sinnúmero de veces para consuelo. Algunos otros le damos honor al Espíritu de Dios. Hemos predicado mucho sobre el Espíritu Santo. Hemos enseñado también sus dones, el fruto. Le oramos, le buscamos, le pedimos que rasgue los cielos y que reviva la iglesia. Y muchos han experimentado manifestaciones genuinas del Espíritu Santo. Pero sabemos muy poco acerca de caminar en el Espíritu. Si yo le preguntara qué significa caminar en el Espíritu, ¿sabrían lo que es? Le pregunto esto porque ya he hecho la prueba y algunos no saben qué contestar. Si logramos entender esta verdad, muchos podrían ser liberados de confusión, de contiendas, de alguna pena, de alguna indecisión, algunos otros de murmuraciones, o hasta de la lujuria de la carne. Así que, ¿cuál es la verdad? Pablo la resume claramente. Caminemos, dice, en el Espíritu. Tenemos que tomar en cuenta un par de cosas, hermanos, un par de realidades caminando en el Espíritu. ¿Cuáles son esas realidades? Número uno, existe una lucha entre la carne contra el Espíritu. Y eso es algo muy real, ¿verdad? Hay solamente dos maneras para caminar. Una sería caminar en la carne o caminar en el Espíritu. O camina usted
en la carne o guiado por los deseos de la carne, o camina guiado por los deseos del Espíritu. La carne quiere hacer su propia voluntad y actúa como le place. ¿Por qué? Porque está buscando ¿qué? Placer, ¿verdad? Hace cualquier cosa que decida y al final le pide permiso a Dios o le pide que bendiga esa decisión, lo cual no es bueno. Caminar en el Espíritu es lo opuesto, porque rendimos nuestra voluntad al Espíritu Santo y confiamos en su voz quieta y apacible para que nos dirija en todas las cosas. El Espíritu Santo fue enviado para establecer el gobierno completo de Cristo en nuestras vidas. La Biblia dice en el Salmo 37, 23, el Espíritu es quien hace este mandato y orden, y Él desea guiar y dirigir cada uno de nuestros movimientos. Amén. Entonces existe una lucha entre la carne que desea hacer su voluntad y el Espíritu. ¿Qué debemos de hacer para que la carne se someta? Jesús nos dice lo que tenemos que hacer. Juan capítulo 5, versículo 19 dice: entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo. ¿Qué significa estas palabras del Señor Jesús? Significa dependencia. El Hijo, refiriéndose a Él mismo, dice que está dependiendo al 100% de su Padre Celestial, que es Dios. Él nos dio un ejemplo a nosotros en la Escritura. Usted revisa los Evangelios y se va a dar cuenta cómo el Señor Jesús dependía al 100% del Señor. Y Él se iba a un tiempo siempre de oración, a un tiempo en el cual se entregaba a sí mismo a tener comunión o compañerismo con Dios. Luego Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, palabra del Señor Jesús, sino que cumplir la voluntad del que me envió. Dependencia, obediencia. Amén. Eso es básicamente lo que nos va a dar a nosotros la victoria en caminar en el Espíritu. Nosotros hemos visto esto, cómo se cumple en las personas. Muchas veces hay como cierta resistencia porque el pecado está de por medio. Cuando damos una consejería y le decimos a la persona: usted tiene que ser obediente y dejar todo eso. Dejarlo todo en las manos de Dios, que Dios le quite todo eso a usted. Y cuando eso suceda, cuando haya dependencia, cuando haya obediencia, va a haber victoria. Porque mire, muchas veces tenemos luchas, queremos respuestas, pero no llegan. ¿Por qué? Porque estamos en pecado, sencillamente. Pecado de desobediencia, pecado en el cual queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana. Amén. Entonces, cuando nos sometemos y cambiamos la perspectiva, todo cambia alrededor. Y eso lo hemos podido visualizar y la gente dice: viera qué bien me está yendo. Dios ha ido respondiendo a cada cosa. ¿Por qué? Porque estamos sometiendo la carne, hermanos. Si Cristo manifestó que Él dependía del Espíritu de Dios para hacer cualquier cosa en la tierra, ¿acaso nosotros somos más especiales que Cristo para vivir a nuestra manera? Por supuesto que no. Entonces es una cuestión de decisión. Muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que esto es como un soplo divino que va a llegar un día y nosotros vamos a ser como autómatas, como robots, ¿verdad? Y no se trata de eso. El Señor nos dio a nosotros libre albedrío, o sea, la capacidad de elegir qué es lo que queremos.
Entonces es cuestión de decisión de vivir de acuerdo al Espíritu de Dios y no de acuerdo a la carne. Y simplemente si logramos esto en nuestras vidas, las cosas van a cambiar, hermanos. Si somos honestos, el cielo es el último lugar al que acudimos cuando necesitamos dirección. A veces buscamos la dirección en papá, en mamá o en algún amigo, ¿verdad? Quiero que me des este consejo porque yo pienso que tú eres una persona sabia. Casi siempre corremos hacia los consejeros o pasamos horas hablando por teléfono con nuestras amistades buscando consejo. Tristemente, no vamos al lugar que corresponde, que es directo al Espíritu Santo, y lo tomamos como última opción, si es que vamos a Él. Amén. Entonces existe esa lucha en el ser humano. Tenemos que vencer, hermanos, y es una decisión que cada uno de nosotros va a tomar. Amén. Otra realidad es que debemos de buscar una señal de la presencia de Dios. ¿Es malo buscar señales? No, no es malo. Dice Números capítulo 9, versículo 16. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras de noche cobraba apariencia de fuego. En el pasado, hermanos, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel siempre seguía esta nube sobrenatural a donde quiera que los dirigía. Si la nube se detenía, pues eso era un indicativo de que el Espíritu de Dios, de que Dios mismo quería que su pueblo se detuviera en ese lugar. Cuando se elevaba sobre el tabernáculo, la gente sacaba las estacas de sus tiendas y le seguían. Y donde quiera que la nube se detenía, la gente también se detenía. Levantaban sus tiendas, permanecían o se movían de acuerdo a su clara dirección. Números capítulo 9, versículo 18 y 19 dice: dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o empacaban. Y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban ahí. No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario. Los israelitas, dice, obedecían al mandato del Señor y no abandonaban el lugar. Los israelitas eran cuidadosos de moverse solamente como la nube se movía, porque sabían que era la guía provista por Dios, la guía provista por el Señor. Podían moverse todos los días o todas las semanas, y algunas veces se quedaban estáticos por meses. Sin embargo, fuera de día, fuera de noche, la gente siempre se movía cuando la nube se movía. Esto es lo que se conoce en teología como un tipo. Esta nube en los tiempos del Antiguo Testamento eventualmente ascendió a los cielos. Pero luego otra nube descendió de los cielos siglos después en el aposento alto en Jerusalén, el Espíritu Santo. El mismo que se posaba sobre el tabernáculo en el desierto bajo, también se posó sobre los 120 adoradores que estaban en ese momento en el aposento alto y se habían reunido después de la ascensión de Cristo. Cristo se fue, pero Él los dejó a un consolador y Él nos dijo, tienen que esperarlo. Esa nube bajó hoy mucho más hasta la misma habitación donde la gente está sentada y permaneció sobre las cabezas de las personas como si fueran lenguas de fuego, dice el libro de los Hechos. Así se veía.
¿Hasta qué punto los seguidores de Jesús estaban en el Espíritu, con el Espíritu Santo viviendo entre ellos? Sin embargo, hermanos, una cosa es tener al Espíritu Santo habitando dentro de sí, y otra cosa es vivir en total sumisión al Espíritu Santo. Puede usted estar lleno del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que está caminando en obediencia, bajo la dirección del Espíritu de Dios, permitiendo que Él gobierne su vida. La señal de la presencia de Dios en su vida es el Espíritu Santo. Amén. Es algo que tenemos nosotros que tener muy presente, así como el pueblo de Israel, para ellos era visible. Nosotros no lo podemos ver, pero usted lo puede sentir, porque vive y mora dentro de usted. Entonces usted decide qué hacer, porque quienes amamos a Jesús, hoy tenemos una nube que seguir. Amén. Podremos estar llenos del Espíritu Santo, orando y cantando en el Espíritu, o experimentando manifestaciones extraordinarias del Espíritu de Dios, pero todavía nosotros no tenemos que comprometernos a tomar órdenes de parte de Él. Y hay iglesias que se gozan en este tipo de cosas, ¿verdad? Lo sienten y bailan y cantan y se desmayan y se tiran al suelo, etcétera, etcétera. Eso no es vivir en obediencia al Espíritu de Dios, hermanos. Esas son manifestaciones emocionales. Lo que sí es vivir en obediencia al Espíritu de Dios es lo que mencionábamos al principio. Dependencia, obediencia. Amén. Le he preguntado a Dios, ¿qué significa esta frase de Pablo? Andemos en el Espíritu. Le oré al Señor y le pregunté, Señor, haz esto entendible y claro para mí. Y aquí está como creo que el Espíritu Santo me contestó. La llave para entender nuestro caminar en el Espíritu no es complicado. No se requiere ningún entrenamiento teológico. Es más, es tan simple que la mayoría de nosotros no lo puede ver. Sin embargo, sí podemos captarlo, podemos entrar a vivir una vida plena, llena de dirección y marcada por un perfecto reposo. Solamente hay que decir simples palabras, hermanos. El Señor me dijo, solo di que sí. ¿Qué quiere decir eso? Regresemos a una porción en 2 Corintios 1:20. Dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Dice. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Yo quiero que este versículo lo subraye con amarillo, porque Dios quiere hablarle hoy a través de esta porción bíblica. El caminar en el Espíritu comienza cuando usted le dice un sí divino, confiado en Dios y confiando insolublemente en las promesas de Dios. Así como dice ahí en 1 Corintios 1:20. Quiere decir que el Señor va a cumplir todas las promesas en su libro a nosotros. Es cuando usted le dice al Señor, Padre, he leído todas tus promesas y le digo sí a todas. Creo en tu palabra para mí. Amén. Considere la advertencia de Santiago.
Santiago capítulo 1, versículo 6, dice, pero que pida con fe, dice, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir algo del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Ahora sabemos que es un sí divino. Es confiar en todas las promesas de Dios y que todas esas promesas se van a cumplir en nuestras vidas. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con el amén? Porque es sí y amén. La palabra amén significa que así sea. Amén. Cada vez que decimos amén, estamos diciendo que así sea. En el contexto del pasaje, amén quiere decir, yo creo en tu palabra para mí, Señor, que así sea. Es como un sello, amén. Es como una firma. Y mire cómo se lo vuelvo a decir yo, amén. ¿Por qué? Porque así tiene que ser, hermanos, como lo dice el Señor, que así sea. Gloria a Dios. ¿Cuál es la otra realidad? La otra realidad es aceptar las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas cree usted que hay en la Escritura? Hay más de 8,000 promesas. Y esas promesas están ahí esperando por usted, para que usted las lea y las haga suyas. Usted tiene que darles un sí y un amén. ¿Correcto? Así como lo acabamos de leer. No se le olvide 1 Corintios 1:20. Amén. Hay 4 promesas que quiero presentarle que tiene que entender y aceptar en su vida. Primera promesa, 2 Corintios 1, 22, 21 y 22. Dice de esta manera: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu, con mayúscula, en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Usted no va a estar seguro de esto hasta que usted no lo crea. Hasta que usted no crea que está lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios mora en usted. Está con usted todo el tiempo, aun cuando hayamos caído en pecado. Es más, lo necesitamos tanto cuando hemos hecho más mal que bien. Amén. Entonces, quiero hacerle una pregunta. ¿Las promesas en este pasaje son un sí y un amén? ¿Hay alguna posibilidad para un quizás en su mente? Si todas las promesas son un sí y un amén, entonces debe de ser así en nuestra vida. Tenemos que determinar si el Espíritu Santo vive dentro de mí, así como lo dice este versículo. Soy un templo de Dios. ¿Por qué? Porque Él está morando ahí. Usted tiene que saberlo, tiene que entenderlo, tiene que confesarlo. Amén. Y en el momento, miren, que sea o que caiga la tentación, usted tiene que decirse a sí mismo: yo tengo que darle honor al templo de Dios, porque tú moras ahí. Amén. No me hagas caer en tentación. Entonces, no importa cómo me sienta día a día, el Espíritu Santo mora en usted. Él me llenó, Él me escogió, Él me ungió. Amén. La segunda promesa está en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17.
Y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe, dice, siempre. No dice en algunos momentos, no dice algunas veces, dice siempre. ¿Qué significa siempre? Todo el tiempo. Amén. Y dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Allá en el mundo pueden hablar de Él, pero no lo conocen porque no mora en ellos. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. En resumen, el Espíritu Santo llena nuestra mente con la verdad y nos guía a través de esa verdad. Así que, ¿ha comprometido un sí divino a esta promesa? ¿Puede decir amén? Señor, que así sea en mi vida. La tercera promesa que quiero compartir está en Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Quiero preguntarle, ¿todavía está titubeando pensando si esta promesa es cierta? No tenemos que tener dudas. Parece demasiado bueno, ¿verdad?, que el Espíritu Santo quiera dirigir cada paso de nuestra vida. Pero así es. Usted nada más tiene que aceptarlo. ¿Cómo? Ya se lo expliqué. 1 Corintios 1:20. Tiene que decir sí y amén. Sí, porque ya lo aceptó. Amén. Que así sea. Amén. Y Proverbios 3:6 es la última promesa, muy sencilla, pero muy profunda. Dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Acepte su dirección, cada paso que usted da día con día, semana tras semana. Usted ha reconocido a Dios en su diario caminar, ha reconocido la presencia del Espíritu Santo en usted cada día de su vida. ¿Es un sí y un amén en su vida? Amén. Gloria a Dios. De manera que para poder vencer a la carne y doblegarla al Espíritu de Dios, se necesitan por lo menos tres cosas. Número uno, conocer las promesas de Dios. Las promesas son verdades de Dios. Son cosas que Dios quiere cumplir en nuestra vida. Amén. Entenderlas y aceptarlas en nuestra vida con un sí. Eso es sencillo, ¿eh? Y muchas veces no lo alcanzamos a ver, pero esa es la manera en la cual Dios quiere que lo entendamos. Y un amén, para decir que así sea en mi vida. El Espíritu Santo va a estar listo para dirigirnos y para hablarnos cuando hagamos esto. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, buen Dios, te damos las gracias por esta palabra. Gracias por la profundidad que ha habido, Señor, en este mensaje. Yo sé que cada uno de nosotros necesitamos entender lo que es caminar en el Espíritu de Dios. Queremos dejar atrás, Señor, todo lo que hemos estado viviendo, cómo lo hemos estado viviendo. Y ahora queremos decirle un sí divino a esas promesas que tú nos has dejado en la palabra. Entendemos que tú mandaste al Consolador para que guiara, dirigiera nuestras vidas y nos dirigiera a toda verdad. Acepto esa promesa con un sí.
y le pongo una firma diciendo amén, que así sea en mi vida. Gracias, Señor. Te pido, Padre Celestial, que cada uno de mis hermanos hoy presentes y aquellos que han escuchado este mensaje a través de las redes sociales puedan también hacer esto, decir un sí y un amén para sus vidas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús.